está disponible en Netflix el documental Cartel Land, Tierra de Cárteles. Muy, muy bueno, que tú comentaste que estaba nominado en las nominaciones al Oscar. Está increíble, duele muchísimo porque trata acerca de México. Ajá. Y sobre las autodefensas, ¿no? Es muy interesante la aproximación del documentalista porque explora el fenómeno de cómo van surgiendo en Michoacán las autodefensas y ves a la gente desesperada, ¿no? En un ambiente de... Pues, dice, ya mataron a alguien de la familia, tenía su negocio, ya le empezaron a pedir renta, no quiso hacer lo que les pedía el cártel y lo matan, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer, nadie nos defiende y la gente, a causa del miedo, se empieza a armar. Al mismo tiempo hace un paralelismo en Estados Unidos en la frontera con un grupo de milicianos que están cuidando, pues está cuidando que no se metan ilegales a Estados Unidos. Ajá. Y es muy interesante, al mismo tiempo vas viendo cómo el miedo es el factor principal, ¿no? O sea, cómo de un lado y otro lo que tienen miedo es que les quiten lo que les pertenece, de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí es bastante horrible porque pues te das cuenta cómo empieza algo que tiene una buena voluntad, pero evidentemente todo es con base en la violencia y eso nunca lleva a nada bueno. Poco a poco ves cómo las autodefensas van ganando poder y tienen que utilizar métodos violentos, porque en algún momento llega alguien que creen que es de un cártel, que está infiltrado, y lo tienen que tratar como el cártel trata a otros, ¿no? A sus enemigos. Entonces se vuelve algo muy, 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 pues doloroso, ¿no? Tal cual. No ves un problema que tenga solución, porque las drogas es algo súper complicado, y así empieza, de hecho, el documental, con unos narcotraficantes que están cocinando metanfetamina ahí en Michoacán, en algún lugar de Michoacán, y dicen, esto no se va a acabar. ¿A poco no? Entre todos dicen, pues no. Como diciendo, todo el mundo siempre quiere estar consumiendo. Aquí la postura del documentalista me parece interesante porque no pone al doctor Mireles, que es fue el líder de las autodefensas. Que está ahorita en la cárcel, ¿no? Exactamente, no lo pone como un héroe. O sea, al principio lo crees, al principio le crees la buena voluntad, pero poco a poco vas viendo cómo se transforma y empieza a tener sueños mesiánicos. Entonces sí es crítico. No se le va mucho a la yugular, como que sí lo respeta un poquito, como esta postura de izquierda. Le carga a veces la mano al gobierno en el sentido de que dice, pues, llega en algún momento el gobierno a poner orden, porque no puedes tener grupos armados, ¿no? Dentro del país. No, tiene que haber un monopolio de la violencia y ese monopolio lo tiene que tener el gobierno. Exactamente. Entonces el Estado. Llega el gobierno y dice, no, pues es que ya los compraron y ya pues el gobierno corrupto, bla, bla, bla. Ajá. Y eso tiene resuena muchísimo y dices, claro, es cierto, pero si te detienes un poco te das cuenta que Mireles pues igual a un político. O sea, empieza con un sueño, o sea, empieza a tener poder y ya. Lo único que le parece justo es lo que él cree, ¿no? Entonces, muy interesante el documental, ¿eh? Está muy bien. Mira, espero que algún día se estrene la película Hombre Irracional en México, la nueva de Woody Allen, Irrational Man. Es un profesor de filosofía, deprimido. Y el profesor de filosofía dice que según el filósofo Immanuel Kant, en un mundo perfecto no puedes mentir, jamás. Es decir, tú tienes escondida a una persona a la que quieren matar tienes tú a Anne Frank y su familia escondidos en el ático y llegan los nazis y te dicen, ¿hay alguien aquí? Según Kant, tú estarías obligado a decirles. Claro. Y el propio profesor dice, eso es la filosofía. Dice que si aprenden algo de mí, sabrán que la filosofía es masturbación verbal en un 90%. Y la otra cosa es la vida real. Y de repente dices, muy interesante. Pero empiezas a ver la película y resulta que si le abres la puerta a la violencia, es decir, si resuelves de manera violenta algo que está mal, claro, te convertirás en eso inmediatamente. La mafia, como he dicho aquí en el libro ¿Por qué Sinatra importa? de Peter Hamill, amigo de Enrique Krause. ¿Por qué surge la mafia? Porque a los italianos no los defendía la policía. Y de repente dicen, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia policía. Defensa. Exacto. Vengan con nosotros. O sea, yo, el señor Luciano, yo te defiendo. O sea, estamos perfectamente organizados, sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿a ti qué le hicieron? ¿Qué te hicieron? Le pegaron a tu hijo, lo dejaron sin caminar. Unos gringos, porque no se puede quejar. Unos blancos, porque él no tiene voz ni voto en la policía. Bueno, nosotros vamos y lo dejamos sin caminar al hijo del... al hijo del policía. Al hijo del policía o al hijo del...
Pero ¿en qué se convierte la mafia? Claro. Pues en lo mismo. No, y es interesante lo que ocurrió en Estados Unidos, porque a uno de los líderes de los milicianos de la frontera te empieza a contar su historia. Dice, yo huí de la violencia, mi padre me pegaba, era alcohólico, y yo me refugié en las drogas. Ajá. Y llegó un momento en el que choqué y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, tengo que salirme de esto. Y salgo y me pongo a trabajar y resulta que no me quieren dar trabajo porque le dan a ilegales que cobran 10 veces menos de lo que me pagarían a mí. Entonces, pues formo esto porque el gobierno no me puede defender y me doy cuenta, después me doy cuenta de que los inmigrantes que vienen, pues no son los malos, sino el cártel es los que los está trayendo. Y los cárteles han empezado a usar territorio de Estados Unidos para guardar la droga, ¿no? De gente, de granjeros o de rancheros que viven allá, que son gente honrada. Entonces dice, tenemos que ponerle un alto. Dice, no somos unos locos en capucha, que están colgando gente solo por su raza, ¿no? Aunque sí de pronto los ves que tienen un cierto odio racial. Pero al final es eso, o sea, están usando también la violencia, están usando las armas y es es su propia ley. ¿Cómo se llama el documental y dónde se puede ver? Tierra de Cárteles en Netflix. Cartel Land se llama en inglés y en Netflix se puede ver. Nominado al Oscar. Sí. Oye, que por ejemplo lo que dice la película de Big Short, que es muy genial, entre varias cosas geniales, en español se titula La Gran Apuesta, es que de la crisis del 2008 estaban culpando a indocumentados y a pobres. Ajá. Y ahí te muestra claramente que los que la provocaron eran gente muy poderosa, tanto de la iniciativa privada como del gobierno. Ahorita retomamos eso que estás diciendo con una cosa respecto a Donald Trump, pero antes, en cuanto a este asunto de las autodefensas y los gringos que están protegiendo que no entren inmigrantes ilegales, hay una nueva película de Jonás Cuarón, de la cual se puede ver el tráiler cuando vas a ver películas, las películas nominadas al Oscar. Cuando las vas a ver, digamos, el otro día que fui a ver en primera plana Spotlight, que reseñaremos en un momentito. Con Gael, ¿no? Sí, se llama Desierto, con Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo, y otros actores Marco Pérez, algunos buenos actores, mexicanos. Y es una película acerca de Gael García, pues va ahí ahora sí que a cruzar el desierto para buscar la tierra prometida, y con lo que se encuentran es con un gringo asesino. Pero todo está reducido, por lo menos en el tráiler, a una película de horror. No, tuvo muy malas críticas esa película, Pero bueno, se ve tan horrible. No dicen que es mala lo que le sigue, Tan horrible, de repente uno de los indocumentados dice, no, pues mi hijo o mi hija me dio este osito para que me cuide, y entonces le prometí regresárselo, es decir, regresar con vida, y darle el osito. Y el osito le aprietas y como Ted dice, I love you. Y entonces, de repente, el gringo asesino ya va en contra, y de repente el osito empieza a hacer ruido y cha. Pero lo reducen todo como a Pesadilla en la calle de... como a Viernes 13. Claro. ¿Qué porquería? La película tuvo muy malas críticas. Pero frivolizar un tema tan complejo como que Bueno, un alto porcentaje de los mexicanos no tiene trabajo y se van para allá. ¿Qué sucede cuando tu papá es Carlos Cuarón y tú crees que por ósmosis te pasó el talento del papá y entonces te sientes de izquierda, locochón, hipsteriano, transgresor, y tienes a Gael García a la mano, filmas esta mamuques? Lo bonito del documental es que los milicianos gringos llega un momento en que el líder se identifica con los mexicanos, o sea, como que los hermana. Dice, claro, es que ellos están defendiendo su propio territorio en un país en el que el gobierno no los está cuidando como a nosotros no nos están cuidando. Entonces es bonito cómo se identifican. Es bonito y a la vez pues está fuerte, porque si pasaran unos ilegales por allá los tratarían medio mal. Pero vamos, a nivel humano sí entiendes que son dos personas, ¿no? Tanto aquí como allá, que son gente que expresa del miedo y de la violencia. La película se llama Tierra de Cárteles. Cartel Land. Cartel Land. Se puede ver ya en Netflix.